Pues una vez que ya alabamos, glorificamos a nuestro Señor Jesucristo por su obra en la cruz, entremos a la exposición de la palabra de Dios por medio de la epístola a los Hebreos que estamos estudiando, donde en los primeros 7 versículos hemos visto 3 ejemplos de hombres que alcanzaron testimonio por su fe y también por sus acciones. Y hoy vamos a hablar de otro hombre, el cual también fue utilizado por Dios para establecer la nación de Israel, es decir, la nación en la que nacería Jesucristo para dar salvación y justicia a las naciones. Así que acompáñenme a Hebreos capítulo 11 y hoy vamos a tocar solamente los versículos 8 y 9. 8 y 9 de Hebreos 11. Nos dice aquí la palabra de Dios: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. El título que le hemos dado a esta enseñanza es En espera de lo prometido. En espera de lo prometido. Ahora, de acuerdo al diccionario de la lengua española, la palabra patria se describe como tierra natal o adoptiva, ordenada como nación a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y efectivos. Se lo repito, tierra natal o adoptiva, ordenada como nación a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y efectivos. Ahora, cuando el ser humano tiene una patria, significa que él tiene una identidad en el mundo. Sin embargo, desde tiempos antiguos, el hombre ha migrado de su nación o de su patria con la finalidad de buscar mejores oportunidades de vida. Y en este sentido, nosotros los que vivimos aquí en Mexicali hemos visto cómo en los últimos años ha habido la presencia de diferentes migrantes, ¿verdad? Que obviamente tienen la finalidad de pasar a los Estados Unidos. Entre ellos hemos visto haitianos, hemos visto sudamericanos, incluso rusos, ¿verdad? Los cuales pues ciertamente tienen una identidad, ¿verdad? Y cuando los vemos, muchas veces por su forma de hablar, por su forma de expresar, sabemos que ellos los identificamos de qué nación son. Igual cuando nosotros vamos a otro país, dicen, no, estos son mexicanos, ¿verdad? O los que son orientales, los rusos, todos, ¿verdad? Entonces, nuestra identidad siempre va a estar ligada o determinada a nuestra nación o a nuestra patria. Y de hecho, uno de los países que cuenta con muchos migrantes que han salido de su nación con la finalidad de buscar una mejor oportunidad de vida, pues son nuestros vecinos en los Estados Unidos. Lo cual, por cierto, hoy en día está constituido por diferentes naciones, pero por sus descendientes que ya nacieron en ese lugar, ¿verdad? Porque ahora sus descendientes, para ellos ya su país o su patria es los Estados Unidos. Sin embargo, muchos de sus padres, sus antepasados, llegaron allí como migrantes. Pero aún los Estados Unidos, él también tuvo sus propios moradores originarios, los cuales ahorita los tienen en reservas, ¿verdad? Están, por ejemplo, los Apaches, los Cherokees o los Cheyenne, por solo mencionar algunos que eran los nativos de ese país. Pero el punto es que cada persona tiene aquí en la tierra una identidad por medio de una nación o una patria. Depende del lugar donde nació, ¿verdad? Ahora, eso es en lo terrenal, pero en lo espiritual también hay una nación y una patria de la que nos habla la palabra de Dios. Y este acceso a esta nación o a esta patria celestial la tenemos por medio de Jesucristo.
Porque en el momento, mis hermanos, que nacimos de nuevo por medio de nuestra fe en Jesucristo, ahora la palabra de Dios nos dice que nosotros somos parte de una nación santa. Como lo menciona la Escritura en 1 Pedro 2:9, donde nos dice, mas vosotros sois linaje escondido. Bueno, muchas veces estamos escondidos, ¿verdad? Pero somos un linaje escogido. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis o anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces es claro que por medio de la fe en Jesús, ahora somos parte de esa nación santa. Pero también, como vimos, o como dice esta escritura, somos parte de un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos o demos a conocer que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, eso es por un lado, pero por el otro, también actualmente estamos en espera de esa patria celestial, la cual, por cierto, la Escritura también nos dice que Cristo la está preparando. Lo menciona en Juan 14, en los primeros 3 versículos, donde dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, es claro que por medio de Jesucristo, un día vamos a estar en esa patria celestial, que Jesús nos está preparando en el cielo. Sin embargo, algo que también nos enseña la palabra de Dios es que en esta patria solamente morarán los que han nacido de nuevo por medio de la fe en Jesús. Ahora, si alguien, sobre todo de los que nos está escuchando por las redes, piensa que su religión o más bien que su religión le va a abrir el camino a esta patria celestial, desde ahorita les digo que esto no será posible, porque ninguna religión, llámese catolicismo romano, llámese testigos de Jehová, mormones, budismo o cualquier religión, va a poder abrir el camino a la salvación. Es decir, a la salvación y por tanto a esta patria celestial, porque el único camino autorizado por Dios en su palabra, ¿quién es? Jesús. Es el único camino. De hecho, él mismo lo afirmó en Juan 14:6, donde nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Y ahora, ¿dónde se encuentra el Padre? Definitivamente está en el cielo, donde Jesús nos está preparando lugar o esa patria celestial, y eso es importante entenderlo, porque muchos piensan que su religión podrá hacer esto, y eso es una mentira del diablo, porque solo Jesús es el camino como Él lo enseña en su palabra. No hay otro camino. Ahora, para que Dios pudiera abrir el camino a esta patria celestial, primeramente estableció una terrenal. Y la estableció con la finalidad de que Cristo pudiera descender a esta tierra y de esa forma ir y morir en la cruz por nuestros pecados para poder abrir ese camino a la celestial. Y sabemos que esa patria terrenal fue la nación de Israel. Ahora, hablando de esta patria terrenal, la Escritura nos enseña que Dios la estableció por medio de un hombre que le creyó. Y ese hombre fue Abraham. Por eso la Escritura lo considera como el padre de los creyentes, como lo menciona la Escritura en Romanos capítulo 4. Se los vamos a poner en la pantalla. 4, 11 y 12.
Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no son solamente son de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo vuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Si observan, esta escritura nos enseña que Abraham recibió la circuncisión como un sello de la justicia de la fe, aún estando incircunciso. Pero también nos dice que es el padre de los creyentes no circuncidados, es decir, de nosotros los que seguimos las pisadas de la fe de Abraham. Y por lo tanto, esta escritura está derrumbando cualquier argumento de los judíos que dicen que para ser parte del pueblo de Dios es necesaria la circuncisión. Ahora, ciertamente eso lo era antes de la llegada de Cristo, porque así lo había establecido Dios en su Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto. Pero una vez que Cristo llegó a la tierra y efectuó su obra en la cruz por nuestros pecados, Jesús estableció un nuevo pacto con su sangre, en el cual ya no es necesaria la circuncisión para pertenecer al pueblo de Dios, porque ahora es por fe. Como también lo menciona la Escritura en Romanos 3, 21 y 22, se los ponemos en la pantalla. Dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahora, un poco más adelante, aquí en este mismo capítulo, nos dice en Romanos 3, 28 y 30, dice Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente de los judíos? No, ¿es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y el que justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces es claro que ahora nosotros somos justos delante de Dios por medio de la fe en Jesucristo y no por la circuncisión, o también no por medio de las circuncisiones que somos parte del pueblo de Dios, porque ahora es por fe. Ahora, cuando una persona es justa delante de Dios, entendemos que ahora es parte del pueblo de Dios, derivado a que la Escritura dice que los injustos no heredarán el reino de Dios, ¿verdad? En 1 Corintios 6, 9 nos lo afirma. Y eso es importante entenderlo porque se han querido filtrar, o de hecho se han infiltrado doctrinas judaicas, las cuales ya no son necesarias en el nuevo pacto, como son la misma circuncisión o las fiestas o incluso restricciones de comida. Ya no son necesarias. Y es importante entenderlo para no caer en esas doctrinas erróneas, las cuales ya no son necesarias en el Evangelio. Como también lo eran los sacrificios que eran ordenados en la ley, porque ahora fueron abrogados por medio del sacrificio único y perfecto en la cruz. Ya no se necesitan más. Entonces, teniendo esto en mente, es decir, que tenemos una patria celestial, vamos a entrar al análisis del texto base para ver cómo inició la patria terrenal, la cual estableció Dios en la tierra para que en esa nación o en esa patria viniera Jesucristo. Dice el versículo 8 del texto base, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Lo primero que nos muestra esta escritura es que Abraham era un hombre de fe, pero también dice que recibió un llamado. Y aquí la palabra llamado tiene el sentido bíblico de ser convocado, como por ejemplo, cada vez que hay elecciones en nuestra nación, en cualquier nación, se hace una convocatoria, se hace un llamado a los ciudadanos para que vayan a votar, ¿verdad? Elijan quien desean que sea su presidente.
Ahora, la Biblia, mis hermanos, también hace o nos da convocatorias, como por ejemplo una de ellas, de muchas que hay, solo por mencionar una, son la que la Escritura dice en Hebreos 10:24, donde nos dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y si observan, aquí hay una convocatoria y esta convocatoria está demandando una acción. O sea, cuando se convoca, también simultáneamente se está pidiendo que haya una acción. Y en el caso de esta escritura, la convocatoria nos está diciendo que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Pero hablando del caso de Abraham, la convocatoria fue para que se fuera de su tierra y de su parentela a una tierra que Dios le iba a mostrar, como se menciona en Génesis 12:1. Ahora, otra cosa que es importante mencionar es que cuando hay una convocatoria, por lo regular se hace a través de un comunicado, sea por escrito o sea por medio de un vocero. Y Dios en la antigüedad se comunicaba con el pueblo a través de sus profetas, porque ellos eran sus voceros, con la finalidad de darles el mensaje y que ellos le dieran el mensaje al pueblo. Tenemos, por ejemplo, Jonás, donde el Señor lo envía a Nínive para pregonar contra ellos. Porque la Escritura nos dice ahí en Jonás 1:1 que había subido la maldad delante de él. ¿Sí? Entonces, en ese momento Jonás opera como vocero de parte de Dios a Nínive para llevarle su mensaje. Aunque sabemos que al principio la Escritura dice que se resistió, pero lo terminó haciendo, ¿verdad? Ahora, Dios, mis hermanos, también le decía a sus profetas que su mensaje también lo dejaran por escrito. Las palabras que le estaba dando lo dejaran por escrito. El mejor ejemplo que tenemos es el de los mandamientos. Se los vamos a poner en la pantalla. Éxodo 34:27-28 nos dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Entonces vemos aquí cómo Dios también se comunicaba por escrito en el pueblo. Entonces estos eran los dos medios que tenía: oral, cuando mandaba a sus profetas que dieran un mensaje, y cuando también se los dejaba por escrito, porque sabe que tenemos mala memoria, ¿no? Y hay que estarlo recordando. Sin embargo, también otra cosa que es importante mencionar, que cuando Dios se comunicaba con sus profetas, lo hacía a través de sueños y visiones. De hecho, así lo enseña la Escritura en Números 12, 6, versículos 6 y 8, se los vamos a poner en la pantalla. Aquí cuando el Señor está prácticamente, hay una disciplina de Él contra María y contra Aarón, el hermano de Moisés. Dice aquí la Escritura, en el contexto les están convocando y les dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablé con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Sí? Entonces aquí está reprendiendo a Aarón y a María, porque un poquito antes en el contexto, ellos dicen, hablándole al pueblo, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Dios. Entonces, como ellos no tuvieron temor de hablar contra Moisés, vino la ira de Dios sobre María, y la Escritura dice que se puso leprosa, le cayó lepra. Pero obviamente Moisés intervino por ella y Dios en su misericordia le dio sanidad. Sin embargo, el punto que quiero resaltar aquí es que Dios se comunicaba con sus profetas por medio de visiones y sueños.
Y como Moisés también era un profeta de Dios, así se comunicaba con él. Aunque aquí aparentemente la Escritura está diciendo otra cosa en el versículo 8, cuando dice, cara a cara hablé con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Aquí entendemos que el Señor hablaba con él cara a cara, así como estoy hablando con ustedes, de frente, cara a cara, ¿verdad? Sin embargo, en el original no se refiere a estar de frente, sino boca a boca, porque por medio de la boca es donde se emiten los sonidos para poder tener comunicación. O sea, ahora, miren cómo traduce la Biblia textual el versículo 8, se los vamos a poner en la pantalla. Dice esta traducción, boca a boca habló con él, en visión, pero sin enigmas, y él contemplaba el aspecto de Jehová. ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi esclavo, contra Moisés? Esta traducción nos muestra que había comunicación de parte de Dios con Moisés, pero de boca a boca, como cuando se habla con él, con alguien, ¿sí? Pero también dice que era en visión, porque así es como operaba Dios con sus profetas en el Antiguo Testamento. Y por lo tanto, con este contexto podemos entender que cuando Abraham, regresando a Abraham, fue llamado por Dios o fue convocado por Dios, él también lo recibió ese llamado por medio de una visión, porque así era como operaba Dios con los hombres que él quería utilizar. Y de hecho hay un registro cuando Dios hace pacto con Abraham en Génesis 15:1, se los vamos a poner en la pantalla. Dice Génesis 15:1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremaneramente grande. ¿Sí? También ahorita me viene a la mente que había ocasiones en que también Dios se comunicó a Abraham, pero fue cuando Cristo se personificó. ¿Se acuerdan cuando antes de ir allí a Sodoma y Gomorra viene Jesús con 2 ángeles, verdad? Entonces, porque Jesús es la única persona de la Trinidad que ha tomado un cuerpo físico, ¿verdad? En ese momento ahí sí habló directamente, pero ya de una manera física, ¿no? Pero normalmente cuando le hablaba a sus profetas y eso era en visiones, en sueños, cuando él quería hacer algo. Entonces, es claro que Dios se comunicaba con Abraham en visión, porque como le comenté, así operaba Dios. Pero hoy en día, mis hermanos, el llamado que Dios nos hace no es por visión y no es tampoco por sueño, sino es por medio de su evangelio. Esto es la palabra de Dios, donde nos instruye al arrepentimiento, a despojarnos del viejo hombre y de igual forma a que dejemos nuestra vida o nuestra pasada manera de vivir, nuestro pasado. Hay que dejarlo. Esto con la finalidad de que ahora renovemos nuestra mente y nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, como lo menciona la Escritura en Efesios capítulo 4, versos 22 al 24. Ahora, mis hermanos, si nosotros hemos aceptado el llamado o la convocatoria para ser parte del pueblo de Dios o de tener esa patria celestial, tenemos la responsabilidad como creyentes de estar o buscar hacer la voluntad de Dios que nos habla en su palabra y no la nuestra. Porque imagínense, decir que somos cristianos, somos de la fe en Jesucristo, hemos declarado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero continuamos en nuestro diario vivir haciendo nuestra voluntad a través de las obras de la carne, como lo son enemistades, pleitos, celos, contiendas o envidias. Definitivamente, mis hermanos, esto no sería ser congruente con lo que profesamos. Por eso, mis hermanos, si queremos ser congruentes, lo primero que debemos de hacer es ser obedientes a la palabra de Dios, como lo fue Abraham. Por eso el texto base dice, siendo llamado, obedeció. Siendo llamado, obedeció.
Y aquí también es donde se manifiesta la fe, porque la fe, mis hermanos, siempre nos va a llevar a la obediencia. Y vemos que la forma como Abraham obedeció fue saliendo del lugar donde vivía. Y de acuerdo a lo que nos enseña el libro de los Hechos, era Mesopotamia. Se los vamos a poner en la pantalla. Aquí está hablando Esteban, cuando está presentando defensa. Dice, y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Esta escritura nos enseña cómo Abraham vivía en Mesopotamia cuando recibió el llamado. Sin embargo, la escritura también dice que era más específicamente de la ciudad de Ur de los Caldeos, en Génesis 15:7, donde nos dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredad esta tierra. Entonces lo sacó de Ur de los Caldeos. Le comentaba a un hermano, es como tal persona es de Baja California, pero es de la ciudad de Mexicali, o sea, como más específico, ¿verdad? Entonces, Abraham salió de Ur de los Caldeos para ir al lugar que se le daría como herencia. Sin embargo, hay un dato, mis hermanos, que muchas veces pasamos por alto. Y esto es que cuando Abraham salió de Harán, era un hombre de muy buena posición, porque salió de Harán, de Ur de los Caldeos, su papá se lo lleva, que fue donde murió acá en Aram, y allí es donde él se hizo de riquezas, fue un hombre de muy buena posición. Nos dice Génesis 12:5, se los ponemos en la pantalla. Dice, ya cuando iba a salir de Harán, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron. Se observan, aquí dice que salió con todos sus bienes y ganado, incluyendo las personas que había adquirido. Ahora en Génesis 13:2 dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto? Esto es, mis hermanos, porque el hombre por naturaleza es egoísta y no quiere perder sus comodidades. Como por ejemplo, imagínense que vivimos aquí en San Pedro Residencial, el cual es un fraccionamiento donde la mayoría de personas que viven ahí son personas que tienen negocios o que son familias que de años son de muy buena posición o ricas aquí en Mexicali. Y de repente nos dicen, tienes que irte a la Laguna Salada, a un lugar que se te va a dar. Esto significa que habrá que dejar todas las comodidades, es decir, alberca, jacuzzi, nuestro cuarto de televisión, para ahora irnos a vivir a una casa de campaña. Pregunta, mis hermanos, ¿lo haríamos? ¿Realmente lo haríamos? Yo en lo personal lo dudo, porque he visto que algunos incluso dejan de asistir a la iglesia porque no tienen comodidades, ¿sí? Quieren una iglesia con un buen espacio para convivir, quieren una iglesia con sillas cómodas, quieren una iglesia con refrigeración, ¿sí? Comodidad, comodidad. El hombre siempre está demandando comodidad. Pero ¿se imaginan tener que hacer la obra en el desierto? Seguramente saldríamos corriendo, porque la realidad es que amamos nuestras comodidades. Sin embargo, Abraham, por su fe y obediencia, dejó todas sus comodidades y se fue a una tierra que él había de recibir, lo cual está peor, porque no sabía ni qué tierra era. La realidad es que el hombre siempre quiere saber si te van a mover, qué garantías va a tener, ¿verdad? Es como si en el trabajo te dice, ¿sabes qué? Mira,
tu puesto se va a ir a Tijuana. Y dices, a ver, pero ¿qué beneficio tengo de irme, verdad? Mejor sueldo, ¿qué me estás ofreciendo? Pero dice que Abraham obedeció por fe. Porque la fe nos impulsa a ser obedientes, aunque no veamos lo que se nos promete. Ahora, si avanzamos al versículo 9 del texto base, nos dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. Aquí nuevamente podemos ver cómo Abraham, por medio de su fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, la cual dice que era ajena. Y esta palabra se refiere a que era algo que no conocía. Sin embargo, también la Escritura dice que vivió como extranjero. Y por lo tanto, eso significa que no tenía derechos legales sobre esa tierra, porque a final de cuentas, ahí tenían sus propios moradores, los dueños de la tierra. Sin embargo, Dios le dice que esa tierra se la daría en heredad a sus descendientes, como lo menciona la Escritura en Génesis 12, se lo vamos a poner en la pantalla. Dice 12:5 al 7. Tomó pues Abraham a su mujer Sarai, a Lot de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar a Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces es claro que Dios le dijo a Abraham que esa tierra se le iba a dar a su descendencia. Sin embargo, cuando Dios le está diciendo esto a Abraham, él no tenía familia, no tenía descendencia. Sin embargo, esto no lo detuvo, porque él sabía a quién le había creído. Por eso, mis hermanos, Abraham debe ser un ejemplo para nosotros de lo que es caminar por fe. Porque nosotros en Cristo, a final de cuentas, mis hermanos, también somos forasteros y peregrinos en esta tierra, como el apóstol Pablo lo menciona en Primera de Pedro, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí Pedro, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Definitivamente, aquí está haciendo una exhortación el Señor para que vivamos dando buen testimonio a los que nos rodean, para que cuando Cristo regrese den gloria a Dios por nuestras buenas obras. Pero lo que quiero resaltar de esta escritura es que como cristianos en esta tierra también somos extranjeros y peregrinos, derivado a que nuestra patria está en el cielo donde Cristo la está preparando. Por ese motivo también, mis hermanos, la escritura nos instruye a buscar las cosas de arriba. Nos dice Colosenses 3, si quieren vean esa escritura en su palabra, para que no se me duerman. Colosenses 3, versículos 1 y 2. Dice aquí la palabra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad, ¿qué dice? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Sin embargo, no termina ahí. Continúa diciendo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, lo primero que nos dice esta escritura es que busquemos las cosas de arriba, como por ejemplo la salvación, la glorificación, la santificación, ¿verdad? Pero también nos dice que pongamos la mira en las cosas de arriba.
Ahora, ¿qué creen que pasaría, mis hermanos, si nuestra vista está puesta solamente en las cosas de abajo, es decir, en las de la tierra? Eso definitivamente nos iba a distraer, pero también nos iba a engañar para que solamente estemos deseando las cosas de la tierra, como lo es triunfos, propiedades, superación personal y el querer ser un hombre, una mujer de renombre en la tierra. Sin embargo, mis hermanos, la realidad es que todo esto es temporal. ¿O acaso alguien cree que cuando se vaya de esta tierra se va a ir con sus títulos, con sus propiedades? Definitivamente no. Esto me recuerda una ilustración que miré en una ocasión, donde una persona llega a las puertas del cielo con todos sus pompas de triunfos y todo, y le sale un ángel y le dice, "Así, quítate todo eso que traes, porque de este lado nada de eso te va a servir, aviéntalo ahí", le dice. Y en la ilustración se ve montones y montones y montones de cosas que llevaban, porque de aquel lado de la eternidad nada de eso va a ser necesario. Por ese motivo, como cristianos, no debemos poner la mira o puesta nuestra mirada siempre en las cosas terrenales, sino en las celestiales, porque ahí es donde está Cristo. Y en este mismo sentido, la Escritura dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, nuestros ojos siempre deben de estar puestos en Jesús, porque Él es el autor y es el consumador de nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, otra cosa que también podemos aprender de Abraham es que cuando llegó a la tierra prometida, esto era como el ya, pero todavía no. Porque la tierra se le había dado en heredad, o esa tierra que se le había dado en heredad, realmente fue tomada hasta los tiempos de José. Esta es la tierra para tu descendencia, pero esa tierra realmente se tomó en los tiempos de Josué. De hecho, el Señor también le había dicho a Moisés en Éxodo 6:8, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo, Jehová, le está diciendo a Moisés. Sin embargo, Moisés muere y el pueblo entra por medio de Josué. Pero el Señor le dijo, ve y agárrala, ve, conquístala, le dijo. Ve, conquístala. Yo te la di, pero ve, conquístala. Y le dice, allí en Josué, empezando Josué capítulo 1, le dice, mi siervo Moisés ha muerto, levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que les doy a los hijos de Israel, porque nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Porque como estuve con Moisés, así también estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solo esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás la heredad que juré a sus padres. Si seguimos leyendo el capítulo de Josué, vamos a ver cómo empezaron las conquistas, empezaron hasta el momento que él repartió las tierras, y obviamente eso fue sobre las ciudades más grandes. La repartió y ya les dijo, encárguense ustedes de las más pequeñas. Entonces es claro que la heredad no fue entregada en tiempo de Abraham, sino hasta el tiempo de Josué. Y de acuerdo a la cronología de los tiempos, cuando Dios le da esta promesa a Abraham, se estima que fue en el año 2091 antes de Cristo. Y cuando Josué reparte las tierras, era el año 1398. Estamos hablando como de 700 años adelante, cuando el pueblo, la descendencia entró. Sin embargo, aunque la heredad no se le dio en tiempo de Abraham, la Escritura dice que él lo creyó.
Y de la misma forma, mis hermanos, nosotros debemos creer que tenemos una herencia en los cielos por medio de Cristo. No debemos de ser incrédulos por ningún motivo. Y de hecho, la Escritura nos dice que como de forma espiritual podemos accesar a ella por medio de la oración. El escritor a los Hebreos nos dice en Hebreos 10:22, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. ¿Dónde está el lugar santísimo? En el cielo. ¿Podemos accesar? Espiritualmente por medio de la oración, ¿verdad? Por eso dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Entonces es claro que nosotros espiritualmente ya podemos accesar a esa patria, ¿verdad? Ahora, en este mismo sentido, Pablo nos dice por medio de su carta o su epístola a los Efesios, en Efesios 2, 4 y 5, se los vamos a poner en la pantalla. Nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si observan, aquí la Escritura está haciendo una afirmación escatológica, es decir, es escatológica, pero de algo que ya tenemos. Y lo que tenemos es salvación por gracia. También nos dice que estamos resucitados con Cristo. Y también nos dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. O sea, nos mira como si ya estuviéramos ahí, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, si nosotros entendemos esto, vamos a dejar de vivir en condenación como Satanás quiere que vivamos. Así que mejor, mis hermanos, abracemos las promesas que tenemos de parte de Dios en su palabra para que por ningún motivo vayamos a retroceder. Por eso el Señor es que también nos dejó este ejemplo de Abraham, porque fue un hombre que vivió por fe abrazando lo prometido. Y de la misma forma nosotros debemos vivir abrazando las promesas que el Señor nos da en su palabra. Ahora, sé que muchas veces hay hermanos que se sienten condenados por las luchas diarias que tienen contra el pecado, porque la realidad es que estamos en una lucha espiritual día a día, donde Satanás siempre va a buscar la forma de que estemos derrotados. Y siempre va a estar susurrándonos al oído con palabra, eres culpable, no mereces la salvación, no mereces esa patria. Así es como nos quiere Satanás, derrotados, indignos, inmerecedores. Sin embargo, por el otro lado, tenemos a Jesús que siempre nos dice, no te rindas, sigue adelante, mortifica tu carne para que seas vencedor y vive en esta tierra como heredero del reino. Así que, mis hermanos, no permitamos que Satanás nos llene la mente con palabras de derrota. Mejor sigamos adelante, fortaleciendo nuestro espíritu, buscando la dirección del Señor en todo momento, por medio de aborrecer el pecado, llenarnos de la palabra de Dios, obedecer su palabra, tener vidas de oración y seguir siendo parte de una iglesia local para que ejercitemos nuestros dones espirituales. Si eso hacemos, mis hermanos, les aseguro que siempre estaremos viviendo en victoria porque estaremos fortaleciendo nuestro espíritu y no nuestra carne.
Así que mis hermanos, sigamos fortaleciendo nuestro espíritu para que, como dice su palabra, en Cristo seamos esos vencedores que dice. Porque si no fortalecemos nuestro espíritu y le damos más cabida a la carne, ¿qué va a hacer la carne? Va a dejar de poner los ojos en las cosas celestiales. Y después, pues, le das más herramienta a Satanás. ¿Ves? No lo mereces. ¿Ves lo que eres? ¿Verdad? Pero tenemos un nuevo hombre. Y ese es el hombre que hay que estar alimentando por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración, para que sigamos adelante y seamos fuertes. Ahora, retomando el texto base en el versículo 9, termina diciéndonos que Abraham estuvo morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ahora, algo que es importante mencionar aquí es que cuando a Abraham se le dijo que su descendencia sería como las estrellas del cielo o como la arena del mar, como ya lo mencioné, él no tenía hijos, pero se está diciendo, vas a tener un montón. Sin embargo, al pasar el tiempo, Abraham solo pudo ver con sus ojos 2 generaciones, es decir, a su hijo Isaac y a su nieto Jacob, los cuales, por cierto, tampoco nunca fueron multitudes. Y aquí es donde entra la fe, porque a final de cuentas vivimos por fe y no por vista. Ahora, el escritor a los Hebreos también menciona que Isaac y Jacob vivieron en tiendas, indicando esto que también eran forasteros y peregrinos en la tierra que también se les había prometido, porque el Señor se lo promete a Abraham, el Señor se lo promete a Isaac y el Señor se lo promete a Jacob. Ahora, en el caso de Isaac, él recibió esta promesa en Génesis 26, se los vamos a poner en la pantalla. Dice: después hubo un hombre en la tierra, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esa tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Ahora, en el versículo 4 continúa diciendo, le cambiamos la pantalla, mi hermano, dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Aquí vemos nuevamente la promesa que le dio Abraham, se la da a su hijo Isaac. Pero antes de entrar a la escritura donde habla que le dio la promesa a Jacob, hay un dato que quiero resaltar en relación a Abraham. Y esto está en Génesis 26:5. ¿Le das a la siguiente? Ándele. Dice esta escritura: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces esta escritura nos está diciendo que Abraham oyó la voz de Dios, guardó sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Y lo resalto porque esto está relacionado con nuestro diario vivir en nuestra vida cristiana. Porque un cristiano debe hacer exactamente lo mismo, es decir, oír la voz de Dios a través de su palabra, guardar su precepto, es decir, ponerla en práctica o poner en práctica la instrucción que el Señor nos da en su palabra, ¿verdad? Y eso es importante entenderlo, porque de nada sirve, mis hermanos, que estemos escuchando la voz de Dios y no hagamos nada de lo que Él nos está instruyendo en su palabra. Otro ejemplo, Romanos 12:1 nos dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor.
Aquí hay mínimo 3 observaciones. No ser perezosos, ser fervientes en espíritu y estar sirviendo al Señor. Y en relación a esto último surge una pregunta. La pregunta es, de los que estamos aquí, o incluso de los que nos escuchan por las redes sociales, la pregunta es, ¿están realmente sirviendo al Señor en la iglesia local donde se congregan? La realidad, mis hermanos, es que muchas veces solo queremos estar escuchando la voz de Dios solo para adquirir conocimiento, pero en relación a la obra y al servicio de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en su obra? Por eso Dios nos dejó ejemplos en su palabra de hombres que escucharon su voz y fueron obedientes. La semana pasada miramos el ejemplo de Noé, que vivía en una generación malvada y perversa. Sin embargo, cuando escuchó la voz de Dios, se puso a construir el arca, porque esa fue la instrucción que se le dio. Y hoy estamos viendo el ejemplo de Abraham, quien era una persona riquísima. Sin embargo, en su obediencia a Dios, dejó todas sus comodidades. Así que aprendamos de estos ejemplos que tenemos en la palabra de Dios, los cuales escucharon la voz de Dios y fueron obedientes. Por ese motivo fueron bendecidos. Y si nosotros queremos ser bendecidos, hagamos lo que el Señor nos dice en su palabra. No siendo, como la misma Escritura nos dice, oidores olvidadizos. Santiago 1:22 nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, si una persona es solamente oidor, dice la palabra de Dios, que se está engañando a sí mismo. Así que mejor seamos obedientes para que el Señor nos bendiga como ha bendecido a todos esos hombres que oyeron su voz y fueron obedientes. Por último, veamos cuando Dios le da la promesa a Jacob en Génesis 28. Y aquí en esta escritura dice que Jacob, estaba en Beerseba y en un sueño vio a ángeles que subían y bajaban por escaleras. Y dice que una punta de la escalera tocaba la tierra y otra punta tocaba el extremo del cielo. Sin embargo, dice que Dios estaba en lo alto de la escalera y ahí fue cuando le habló Dios y le dio la promesa. En Génesis 28, versículos 13 y 15, se los ponemos en la pantalla. Dice aquí la escritura, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. Aquí vemos cómo Dios le da la promesa a Jacob. Y se observa, el Señor siempre le dice, yo voy a estar contigo. Y de la misma forma el Señor nos dice, yo voy a estar contigo. Entonces, lo que vemos como el escritor a los hebreos está hablando de Isaac y Jacob como coherederos. Y esto significa que somos herederos de una herencia junto con otro. Porque la promesa se le dio primeramente a Abraham y después a Isaac y luego a Jacob. Ahora, en este mismo sentido, nosotros por medio del Evangelio también somos coherederos, como dice la Escritura en Efesios 3:6, y con esta Escritura termino. Nos dice aquí la Escritura en Efesios 3:6, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Se observa en esta Escritura también, nos habla de que tenemos una promesa en el Evangelio, ¿sí? Así como
los judíos tenían esa promesa de ser coherederos, nosotros también lo tenemos por medio de Cristo Jesús. Solo que esta promesa es por medio de la fe en Jesucristo, porque como lo mencionamos, Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. Entonces, como conclusión, en primer lugar, aprendamos de la fe de Abraham, quien fue un hombre que escuchó la voz de Dios y fue obediente dejando todas sus comodidades. En segundo lugar, aunque nunca miró lo prometido, continuó adelante por medio de la fe. Y en tercer lugar, su testimonio de fe le convirtió en el padre de los creyentes y por lo tanto, hoy en día, su testimonio nos sigue diciendo, sí se puede, pero debes de ser obediente. Sí se puede, pero sé obediente a mi voz, dice el Señor. Así que, mis hermanos, aprendamos a caminar por fe, tomando de referencia los ejemplos que el Señor nos está dando en su palabra. Ya vimos a Abel, ya vimos a Enoc, ya vimos a Noé y hoy vimos a Abraham. Para que a través de estos ejemplos, nosotros como creyentes, siempre, pero siempre, sigamos adelante sin retroceder. Porque ese es el punto que el escritor a los Hebreos nos quiere afirmar. En base a lo que dijo un capítulo anterior, pero nosotros no somos de los que retroceden. Y nos está dando ejemplo de hombres que no retrocedieron. Amén. Ok, vamos a orar. Oh mi Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por estos ejemplos que nos has dejado. Yo te pido, mi Dios, que nos ayudes a hacer una iglesia sensible a tu voz. Que cuando tú nos estés hablando, Señor, a través de tu palabra, a través de la enseñanza o cuando estamos leyendo directamente tu palabra, cuando tu Espíritu Santo nos habla o nos hable de hacer cosas, seamos obedientes. Seamos obedientes, porque la bendición siempre va a venir de la obediencia. Estos hombres fueron obedientes. Hombres que caminaron por fe. Hombres que no solo se guiaron en la vista, sino en tu palabra y en tus promesas. Ayúdanos, Señor, a hacer esa iglesia que es obediente a tu palabra, esa iglesia que camina por fe, esa iglesia que no vive en derrota, esa iglesia que vive en victoria por medio de Jesucristo. Pero qué importante es que no seamos solamente oidores. Así que, mi Dios, yo te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y yo te pido, mi Dios, que nos ayudes para que juntos sigamos adelante, nunca mirando hacia atrás, porque lo que está atrás es el pasado y lo que está atrás está lleno de los deseos de la carne. Así que ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos, Señor. Ponnos en nosotros esa convicción de estar fortaleciendo nuestro ser interior, espiritual, nuestro nuevo hombre que tú pusiste en nosotros, creado a la imagen de tu Hijo. Cada uno de nosotros tenemos eso ya dentro de nosotros. Danos esa convicción, Señor, de estarlo alimentando, de estarlo fortaleciendo, para que podamos vivir en esa victoria que habla tu palabra, Señor. Así que gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús lo hago. Amén y amén.